Sexto episodio. Bolívar, adversario de la República. Simón Bolívar hizo una contribución fundamental a la independencia. Al mismo tiempo, fue adverso al régimen democrático y dejó una huella nociva en nuestras tradiciones políticas. Bolívar fue un actor tardío y secundario de la Revolución Neogranadina ocurrida entre 1808 y 1816. Llegó refugiado a Cartagena en 1812 en compañía de numerosos patriotas venezolanos escapados del derrumbe de aquella primera república. Era un coronel poco exitoso que sobresalía por su elocuencia y su simpatía. Desde aquella época, Bolívar tenía poco aprecio por la forma de gobierno republicana y por las capacidades de sus conciudadanos para autogobernarse, como se ve en el llamado Manifiesto de Cartagena, una hoja que publicó a finales de 1812 solicitando ayuda al gobierno neogranadino para organizar una expedición militar que permitiera la recuperación de su patria. Con los recursos y soldados que le proporcionaron, inició una campaña que con una rapidez sorprendente logró el objetivo de tomarse Caracas, donde entró en agosto de 1813. Organizó entonces un gobierno militar para Venezuela, pero en medio de una guerra cruel en la que los odios raciales jugaron un papel decisivo, Bolívar fue derrotado por los realistas y perdió el control del país a mediados del año siguiente. Exiliado por segunda vez en Cartagena, aceptó el encargo de las autoridades de las Provincias Unidas de la Nueva Granada para que sometiera militarmente a la rebelde Cundinamarca que se resistía a entrar en la Confederación. Bolívar doblegó fácilmente a Santa Fe, pero debió esforzarse al mismo tiempo por vencer el temor que él y los venezolanos provocaban por su estrategia de guerra-muerte, mal vista por los neogranadinos que la consideraron inhumana y disolvente. Cumplida aquella misión, retornó al norte, comisionado para tomarse Santa Marta a nombre del gobierno general, pero allí se enredó en las amargas disputas de los cartageneros, apoyando la facción que buscaba derrocar al gobierno legítimo, propósito que, al fracasar, lo llevó a marcharse a Jamaica. Poco después pasó a Haití, cuyo gobierno le entregó recursos para que incursionara una vez más en Venezuela, lo que hizo a mediados de 1816, sufriendo en los meses siguientes varios reveses militares y debiendo luchar encarnizadamente con otros líderes patriotas por la jefatura suprema. Finalmente, pudo establecerse con sus fuerzas en el extremo oriental del país, y luego de varios intentos fallidos por derrotar al ejército de la monarquía mediante una ofensiva directa sobre Caracas, aceptó el plan de atacar a los realistas por el extremo opuesto, es decir, por la cordillera oriental de la Nueva Granada. El plan culminó a mediados de 1819 con un completo éxito, que le dio a Bolívar un extraordinario prestigio entre la población. Un acompañante en su viaje al norte de la Nueva Granada tras la batalla de Boyacá escribió a propósito: hasta Tunja los pueblos tributaron al general honores divinos. En la provincia del Socorro lo han deificado. No exageraba, pues en Santa Fe y las poblaciones de su recorrido le habían prodigado agasajos, arcos de triunfo, poesías, brindis
y todo tipo de señales de gratitud y admiración que en los años siguientes continuó recibiendo. En 1819, Bolívar fue igualmente reconocido como jefe máximo de los independentistas por parte de los venezolanos y los neogranadinos, que secundaron con entusiasmo su proyecto de la República de Colombia. De Colombia, él fue su principal promotor, pero también su principal destructor, puesto que desde 1826 no solo resquebrajó la división de poderes pretendiendo un ejecutivo omnipotente, no solo deslegitimó la Constitución vigente y pasó por encima de las normas para su reemplazo, sino que una vez desencadenado el separatismo venezolano, en lugar de buscar la obediencia legal de Francisco Antonio Páez y sus allegados, premió su atentado, otorgándole extensas facultades no contempladas por la Constitución. Por si fuera poco, para tratar de justificar su entronización como presidente todopoderoso o como rey, Bolívar despreció los logros de la República, mucho más loables dado que habían sido conseguidos con grandes esfuerzos de los gobernantes y con indecibles sacrificios de la sociedad. Bolívar se describió a sí mismo reiteradamente como el más humilde ciudadano y el más entusiasta republicano, pero a lo largo de su carrera pública mantuvo la convicción de que solo unos pocos americanos tenían las virtudes y la instrucción suficientes para intervenir en las decisiones colectivas. Creía que la sociedad no podía recibir súbitamente toda la libertad a que tenía derecho, sino que la libertad se le debía dar de manera dosificada por intermedio de unos gobernantes especialmente prudentes y virtuosos. La Constitución de Cúcuta de 1821, por lo tanto, no fue de su agrado y terminó logrando, contra la legalidad, que para 1828 fuera convocada una convención constituyente que hiciera una nueva, a la medida de sus convicciones, según las cuales las sociedades de la América española no podrían superar su caos constitutivo y fundarse, sino mediante un poder majestuoso, al cual todos, gustosamente, le rindieran sumisión. Esta fue una de las razones de su distanciamiento con Francisco de Paula Santander y sus allegados políticos, que visto en perspectiva resulta normal, dadas las inevitables diferencias, no solo entre neogranadinos y venezolanos, sino también entre concepciones distintas de la República y entre hombres de armas en quienes el triunfo había aflojado los lazos emocionales tan estrechos que los campamentos habían construido. Bolívar en realidad careció del sentido igualitario de un auténtico republicano. Estaba convencido de su absoluta excepcionalidad, mucho mayor en una América española para cuyos habitantes no halló motivos de esperanza, como lo dejó ver en la denominada Carta de Jamaica. Aquel sentimiento se expresó con claridad en su incapacidad para apartarse del poder y en su deriva monárquica, que echó por tierra la posibilidad de hacerlo el referente simbólico de la República, régimen en el que los ciudadanos deben subordinarse francamente a las leyes y los gobernantes resistir la tentación de querer encarnar el poder. En este sentido, muchos neogranadinos habían esperado que entre los dos arquetipos de liderazgo político de la época, Bonaparte y George Washington, Bolívar escogiera al estadounidense,
en la medida que representaba al líder que una vez cumplida su misión cívica, se despojaba de sus privilegios y retornaba a la vida civil, gesto que hubiera podido ayudar a que en el futuro los aspirantes a perpetuarse en el mando hubieran sido censurados sin apelación. Pese a sus alegatos en sentido contrario, Bolívar siempre creyó que el mejor régimen era el que giraba en torno a un centro absoluto de poder y en el que el pueblo sabía, ante todo, obedecer. Fórmula que creía capaz de hacer poderosa una nación y eterna su propia memoria. Como todos en la época, desdeñaba el pluralismo político, pero él fue particularmente insistente en su pretensión unanimista. En septiembre de 1828, sus adversarios trataron de matar en él una amenaza a la existencia misma de la República. Este atentado y su fracaso se convertirían en elementos importantes de nuestra tradición política, como expresión de repudio a los tiranos sin que cristalizara el gusto por la eliminación de los rivales políticos. Muchos intelectuales han pensado que la soledad de Bolívar al final de sus días es una evidencia de nuestro fracaso como nación. En Venezuela, el destierro con que sus antiguos compañeros de armas castigaron a Bolívar en 1830 hubiera podido convertirse en un precedente para afirmar la libertad, pero desde comienzos de la década de 1840 se convirtió en un gusto autodestructivo por los gobernantes autoritarios y los discursos grandilocuentes. Desde entonces, los venezolanos se han obstinado en redimirse de aquel desplante a su libertador, instituyéndole un culto muchas veces grotesco que ha servido para encubrir tropelías en nombre de la grandeza nacional. En la actual Colombia fue distinto, pues en el siglo XIX Bolívar constituyó una pieza fundamental de las disputas partidistas, dado que los liberales tendieron a verlo como un obstáculo a la libertad, mientras los conservadores lo ensalzaban como arquetipo del buen orden. Esa referencia partidista a Bolívar se disolvió lentamente, de modo que para inicios del siglo XX su figura adquirió un estatus suprapartidista, aunque al precio de hacerle perder al personaje su concreción y sus sombras. Desde entonces y hasta hoy, Bolívar ha sido exaltado por muchos agentes políticos, algunos de ellos, y tal vez los más visibles, grupos y líderes que han pretendido refundar la nación para acabar la mezquindad y la descomposición que supuestamente la habrían caracterizado. Lo glorificó la derecha nacionalista conservadora en las décadas de 1920 y 1930. También el dictador Gustavo Rojas Pinilla en los años 50. A partir de la década de 1980, las guerrillas izquierdistas cometieron todo tipo de atrocidades bajo su nombre, y algo semejante hicieron los paramilitares en la década de 1990. ¿Cómo fue posible esto? Una clave radica en el empobrecimiento y la tergiversación que sufrió el relato histórico, al ser despreciadas las primeras repúblicas para adjudicarle a Bolívar y a las victorias militares de 1819 el origen de la nación. El momento bolivariano de nuestra historia, la década de 1820, fue convertido en una especie de edad de oro, hundida por la presunta maldad e incompetencia de los críticos del general caraqueño. Los bolivarianos del siglo XX, pese a sus aparentes diferencias, se presentaron como continuadores de su frustrada obra y vengadores de su caída, reivindicación que les permitía censurar tanto la república como la nación, que serían sustituidas por diversas especies de régimen político autoritario.
Aún tiene sentido formular los votos que en 1826 hizo Vicente Azuero: que Bolívar sea grande, pero que Colombia sea libre. Libre de los despotismos. Libre también, entre otras cosas, de la ilusión de los hombres providenciales que supuestamente le ahorran a la sociedad el trabajo de pensar, de experimentar e incluso de equivocarse.